El Noctilien. Baba Yaga. En lo profundo de los bosques de Siberia, donde las sombras son más largas y el silencio parece absorber incluso los ecos de la naturaleza, se encuentra una casa peculiar. Nadie se atreve a acercarse demasiado. Los aldeanos cuentan historias en susurros, temiendo incluso pronunciar el nombre que se asocia con aquel lugar, Baba Yaga. En sus relatos, no es una simple anciana. No es una figura que pueda ser explicada como una bruja común o una leyenda para asustar a los niños. No. En las oscuras noches de invierno, cuando el viento aúlla a través de los árboles y la luna parece esconderse tras las nubes, Baba Yaga es algo mucho más peligroso. Algo mucho más real. La historia de Baba Yaga no comienza con magia o hechicería, aunque sin duda esos elementos juegan un papel fundamental. No. La leyenda comienza mucho antes, en tiempos en que la superstición gobernaba y los aldeanos temían a las fuerzas que no podían comprender. En esos tiempos remotos, se decía que Baba Yaga no era solo una bruja vieja y malvada, sino que representaba el rostro de la muerte misma. Su casa, la famosa casa con patas de gallina, era el umbral entre el mundo de los vivos y los muertos. Los relatos de quienes se han acercado al lugar coinciden en una sola cosa: la casa nunca estaba donde la habían visto la última vez. A veces, la estructura parecía ser tan solo un montón de ramas podridas, casi como si se hubiera hundido en el barro. Otras veces, se elevaba con elegancia sobre tres patas, como una criatura monstruosa que observaba desde la distancia. La casa misma era una trampa, y la bruja, la cazadora. Pero no todo era un simple cuento de terror para niños. Algunos sobrevivientes, aquellos que aún se atrevían a hablar, revelaron detalles que sembraron aún más duda en las mentes de aquellos que no creían en las leyendas. Esas personas, que por alguna razón decidieron acercarse a la casa de Baba Yaga, describieron extraños ruidos provenientes de la cabaña, ruidos que nunca pudieron identificar. Puertas que se abrían solas, crujidos como si alguien se moviera dentro, y una sensación de que algo o alguien los estaba observando constantemente. Nadie estaba a salvo. Pero lo más perturbador, lo que hacía que los aldeanos se cruzaran de inmediato en cuanto se mencionaba a la bruja, era lo que ocurría a aquellos que no regresaban. Algunas personas desaparecían tras ingresar en el bosque, y se decía que las huellas de sus pies, que alguna vez dejaron marcadas en la nieve o la tierra, se desvanecían abruptamente, como si el viento se las hubiera tragado. Otros, quienes tuvieron la mala suerte de encontrarse con la casa de Baba Yaga, regresaron, sí, pero no eran los mismos. A menudo eran más delgados, con ojos que brillaban con una oscuridad inhumana, y se dice que sus mentes nunca volvieron a estar completas. En las aldeas cercanas, las madres advertían a sus hijos: nunca vayas al bosque por la noche, hijo mío. Si ves una casa sobre patas, no mires atrás. Solo corre. Pero, ¿quién era Baba Yaga realmente? ¿Era solo una leyenda, una creación de mentes supersticiosas que necesitaban darle forma a lo inexplicable? O tal vez, había algo más en esa historia, algo que se deslizaba entre las grietas de la realidad y la ficción. Uno de los relatos más escalofriantes sobre Baba Yaga tiene que ver con un hombre llamado Alexei, un joven leñador que vivía en las afueras de un pequeño pueblo cercano a las montañas. A pesar de las advertencias de los aldeanos, él no creía en las supersticiones. Decía que la magia y las historias de brujas eran solo cosas de viejos, cuentos para asustar a los niños. No temía al bosque, ni a la oscuridad, ni a lo que las personas decían sobre la bruja. Un invierno particularmente crudo, después de una tormenta feroz que dejó a todo el pueblo aislado, Alexei se adentró más en el bosque de lo que jamás había hecho. Su hacha cortaba la madera con fuerza, y en su mente solo rondaba el pensamiento de completar su trabajo para regresar a casa y descansar. Pero algo lo hizo detenerse. Un leve crujido entre los árboles. Un movimiento a lo lejos. Miró a su alrededor, pero no vio nada. Sin embargo, la sensación de que algo lo observaba creció rápidamente, como si el bosque mismo estuviera vivo.
No fue hasta que la luz de su linterna iluminó una figura extraña a través de los árboles que entendió lo que había encontrado. En medio del claro, apareció la casa con patas de gallina. El miedo se apoderó de Alexei. La casa estaba inmaculadamente limpia, como si hubiera sido construida hace poco, pero con un aire macabro que no podía describir. Las patas de gallina eran gigantes, de una blancura sin igual, y el sonido que hacían al moverse resonaba de manera antinatural. La casa parecía estar esperando. Como si supiera que Alexei no era más que una presa, un visitante que no podría salir fácilmente. Cautivado por algo más allá de su control, se acercó a la casa. En su mente, las advertencias de su madre y los aldeanos comenzaron a sonar como ecos lejanos, incapaces de detener sus pasos. Cuando la puerta se abrió, su cuerpo se tensó, pero una extraña fuerza lo empujó hacia adentro. Dentro, todo parecía desordenado, pero al mismo tiempo, perfectamente en su lugar. La chimenea estaba encendida y el aire olía a hierbas secas y carne quemada. En el centro de la habitación, una figura de anciana apareció desde la penumbra, su rostro arrugado y de mirada penetrante. «¿Qué te trae a mi hogar, joven leñador?», su voz, aunque rasposa, tenía un tono hipnótico. Alexei intentó hablar, pero las palabras se le atragantaron. Sabía que algo no estaba bien, pero su mente estaba nublada, como si algo estuviera manipulando sus pensamientos. Su visión se nubló, y antes de que pudiera reaccionar, la figura se acercó y vio cómo las sombras parecían moverse a su alrededor, como si la casa misma estuviera viva, respirando. Lo último que recordó fue un susurro en su oído, una advertencia que nunca podría olvidar: nunca se debe desafiar al bosque. Nunca se debe desafiarme a mí. Alexei despertó en un lugar que no reconoció. Sus ojos se abrieron lentamente, y por un momento, el caos que reinaba en su mente se hizo presente. Estaba tirado en el suelo, cubierto por una manta gruesa que no recordaba haber visto antes. Su cuerpo estaba dolorido, y su mente aturdida, como si el tiempo hubiera pasado de manera extraña. Sin embargo, el horror no venía de su físico ni de los recuerdos confusos, sino de la sensación de que algo lo observaba. No estaba solo. Se levantó, con las piernas temblorosas, y miró a su alrededor. La casa en la que se encontraba era la misma que había visto en el claro, pero ahora todo parecía más extraño, más oscuro, como si la luz que entraba por las ventanas estuviera atrapada, incapaz de escapar. Las paredes estaban cubiertas con extraños símbolos, algunos que parecían antiguos, otros más recientes, como si algo, o alguien, hubiera estado constantemente marcando el lugar con sus dedos. El aire, denso y pesado, le dificultaba respirar. Las brasas en la chimenea seguían ardiendo, pero no había rastro de la anciana. No sabía si debía sentirse aliviado por su ausencia o si el vacío que había dejado en la habitación era aún más inquietante. Entonces, la voz rasposa de la anciana resonó en sus oídos, aunque no la escuchó de forma física. Era como si la voz estuviera dentro de su mente, recorriéndola con una lentitud perturbadora. «Vas a ser mío. Ahora te pertenece». Un estremecimiento recorrió su espalda y Alexei dio un paso atrás, tropezando con algo en el suelo. Al mirar hacia abajo, vio que había caído sobre una vieja escoba. La madera estaba gastada, pero al mismo tiempo parecía nueva. Un escalofrío lo recorrió, pues sabía que no debía tocarla, pero algo dentro de él lo impulsó a hacerlo. Cuando sus dedos rozaron la escoba, un fuerte tirón lo levantó del suelo. Era como si la escoba hubiera cobrado vida, levantándose de forma violenta en sus manos. «¿Qué demonios?», murmuró, sintiendo el terror apoderarse de él mientras observaba la escoba que flotaba ahora frente a él. No podía moverla. No podía soltarla. En ese momento, la puerta se abrió con un ruido sordo, y Baba Yaga apareció en la entrada. Su figura era aún más imponente de cerca, con su rostro arrugado y sus ojos brillando con una maldad insondable. La anciana caminó lentamente hacia él, su mirada fija en la escoba que ahora parecía estar controlando sus movimientos.
No lo sabías, dijo Baba Yaga, su voz como el crujido de ramas secas. Te pertenece a ti, ahora. La escoba no te soltará hasta que yo lo decida. Alexei intentó liberarse, pero la escoba no cedió. Sintió como si un poder invisible lo estuviera oprimiendo, presionándolo hacia el suelo, obligándolo a inclinarse ante la bruja. Y en ese momento, entendió algo más aterrador que cualquier hechizo que pudiera haber escuchado antes: Baba Yaga no era solo una bruja. Ella era el bosque mismo. Cada árbol, cada roca, cada susurro del viento parecía estar a su servicio. Ella no solo controlaba la magia, sino que era una extensión de esa magia primordial y brutal que existía en los rincones más oscuros del mundo. Cada uno de los que entra en mi dominio paga el precio, dijo Baba Yaga, observando a Alexei con una sonrisa malévola que dejaba al descubierto sus dientes afilados, como los de una bestia. Y tú no serás una excepción. Baba Yaga se acercó lentamente, y a cada paso, el ambiente en la casa se volvía más denso, más inquietante. Las sombras parecían alargarse, moviéndose por su cuenta, y los objetos en las paredes comenzaban a murmurar, como si tuviesen vida propia. La cabaña, que parecía desmoronarse al exterior, en su interior era un lugar vivo, donde el tiempo no seguía un ritmo natural. ¿Qué soy yo?, le preguntó Baba Yaga, sus ojos brillando con un fuego infernal mientras se sentaba frente a Alexei, que no podía moverse. ¿Una simple bruja? ¿Una anciana en busca de venganza? No. Yo soy el poder de la naturaleza misma. Soy la muerte, el hambre, la enfermedad. Soy todo lo que temen los hombres. Alexei, atrapado en el hechizo, intentó hablar, pero sus palabras se entrecortaban, incapaces de articular una respuesta coherente. Sentía que algo lo estaba consumiendo desde adentro, algo mucho más grande que su propio miedo. Baba Yaga se acercó a él, tocando su rostro con dedos fríos y huesudos. Sus uñas parecían desgarrar el aire mientras hablaba, pero lo que dijo fue lo que finalmente hizo que la realidad comenzara a desmoronarse a su alrededor. Cada uno de los que cruzan mi umbral es mi prisionero. Y cuando el tiempo sea el adecuado, tú serás mi próxima pieza. Su risa, espantosa y desbordante, retumbó en las paredes de la casa. Lo que parecía ser una cárcel de madera era en realidad un espacio mucho más profundo. Un espacio entre dimensiones. Un espacio donde las reglas del tiempo y la realidad se distorsionaban, donde la misma esencia de la vida y la muerte se mezclaban en una danza macabra. En el transcurso de los días, o tal vez semanas, que pasaron en la cabaña, Alexei comenzó a perder la noción del tiempo. No estaba seguro de si realmente estaba viviendo, o si había sido devorado por el mundo de Baba Yaga. La bruja no lo alimentaba, ni lo torturaba de manera física. Su tormento era mental. Su mente se desintegraba lentamente mientras observaba el horror que lo rodeaba, sombras que se alargaban hasta devorar la luz, murmullos que venían de las paredes, figuras que se deslizaban por las esquinas de su visión. Pero había algo más. Algo que lo mantenía atrapado en ese lugar. A veces, cuando se atrevía a mirar al espejo, podía ver su reflejo, pero no era el mismo. Su rostro estaba más delgado, más pálido. Los ojos, antes brillantes, se habían oscurecido hasta volverse completamente negros, como los de Baba Yaga. ¿Qué me has hecho?, murmuró, sintiendo la desesperación asfixiarlo mientras observaba su reflejo distorsionado. Baba Yaga lo observó desde la distancia, su mirada fría y calculadora. Te he hecho lo que todos los que entran en mi dominio deben ser, una parte de mí. La voz de la bruja resonó en sus pensamientos: nunca hubo salida para ti. La curiosidad te trajo hasta aquí, y ahora el precio será alto. Alexei ya no podía confiar en sus propios pensamientos. La casa de Baba Yaga había comenzado a erosionar su cordura. Cada rincón de la cabaña era un recordatorio de que ya no estaba en el mundo que conocía, sino en una dimensión oscura, suspendida entre la vida y la muerte, entre la realidad y el más profundo de los horrores. En los días, o lo que él creía que eran días, se encontraba vagando por la casa, cada vez más atrapado en sus propios pensamientos.
El tiempo no existía allí, pero el peso de su existencia sí. La bruja, o lo que había dejado de ser una simple bruja en su mente, lo observaba con una intensidad que lo hacía sentir como si pudiera ver a través de su alma. Sus palabras resonaban en su cabeza, mucho después de que dejara de escuchar su voz. Tú serás mío. Ya lo eres. Solo es cuestión de tiempo. Cada vez que intentaba escapar, sentía la presencia de Baba Yaga detrás de él, como una sombra que lo seguía a cada paso. El aire se volvía más denso, las paredes se cerraban lentamente y sus pulmones se llenaban de la misma pesadez que sus pensamientos. A veces, cuando miraba hacia las ventanas, no veía el bosque. Solo un vacío negro, como si el mundo exterior hubiera sido tragado por una oscuridad infinita. La casa misma parecía absorber toda la luz, todo lo que era conocido y seguro. En algún momento, sin embargo, algo en su interior despertó. El miedo lo había consumido por completo, pero ahora era algo más. Algo oscuro, ancestral, que había estado esperando para salir. Se dio cuenta de que no podría liberarse de la bruja por la fuerza. No podía derrotarla con su propia voluntad, ni con sus temores. La magia de Baba Yaga era demasiado antigua, demasiado poderosa. Pero, ¿y si había algo más? Algo que él no comprendía aún. Una noche, o lo que parecía ser una noche en ese lugar distorsionado, Alexei encontró algo extraño en la cabaña. Mientras caminaba por el pasillo, escuchó un susurro, casi imperceptible, que lo guió hasta una puerta en el fondo de la casa, una puerta que nunca antes había notado. Era una puerta vieja, ajada por el tiempo, pero con una energía extraña que parecía latir. Con cada paso que daba hacia ella, la sensación de que algo lo observaba crecía, y una espesa niebla comenzaba a envolverlo. Cuando abrió la puerta, el aire frío lo golpeó de inmediato. En su interior, no había paredes, ni techo, ni suelo. Solo vacío. Un vacío que no podía comprender, un espacio que no existía en la realidad que él conocía. Y allí, en medio de esa nada, se encontraba una figura. Era Baba Yaga, pero no lo era. Lo que Alexei veía ahora no era la anciana, sino una figura mucho más grande, mucho más temible. Una figura envuelta en sombras, con ojos que brillaban con una luz antinatural. Sus dedos, largos y deformados, tocaban el aire como si controlara la oscuridad misma. A su alrededor, todo parecía distorsionado, como si la realidad se desintegrara ante su presencia. Era la esencia misma de la muerte, el final de todo lo que alguna vez había existido. Lo has hecho bien, leñador, dijo la figura, su voz resonando en la vasta oscuridad. Ahora entiendes. Todo es parte de mi dominio. Todo lo que ha vivido, todo lo que ha muerto, es mío. El horror que Alexei sintió no era solo físico. No era un miedo a la bruja. Era el miedo a la completitud de lo que Baba Yaga representaba. Ella no era solo una bruja, no solo un ser de magia y hechicería. Ella era el ciclo eterno de la vida y la muerte, el inevitable fin de todo. Y en ese vacío, Alexei comprendió que no había escapatoria. Sin embargo, antes de que la oscuridad lo engullera por completo, algo dentro de Alexei hizo una última resistencia. Recordó las historias de los ancianos del pueblo, aquellos que hablaban de la magia de Baba Yaga. Se decía que la bruja no solo cazaba a sus víctimas, sino que a veces ofrecía un trato, una posibilidad de escapar a un alto precio. Pero nadie nunca regresaba para contar la historia completa. Si quieres salir, leñador, dijo Baba Yaga, debes ofrecerme algo a cambio. Solo tú sabes qué es lo que más temes. Alexei tragó saliva. La tentación de escapar era grande, pero también lo era el precio. ¿Qué podría ofrecerle a una entidad tan poderosa? ¿Su alma? ¿Su vida? El rostro de Baba Yaga se acercó a él, una sonrisa retorcida curvándose en sus labios. Tu libertad, leñador. ¿O tu alma? Alexei comprendió que no se trataba de una simple elección entre vivir o morir. Se trataba de un cambio profundo,
uno que alteraría su ser, su humanidad. Pero, al final, su desesperación lo llevó a hacer una decisión precipitada. «Tomad mi alma», murmuró, su voz temblorosa. «Tomad lo que me queda. Déjame salir de aquí». Baba Yaga inclinó la cabeza, observándolo con una mezcla de admiración y diversión. Luego, con un movimiento de su mano, la oscuridad lo rodeó. Alexei sintió como si fuera tragado por un vacío infinitamente profundo, y por un momento, todo se desvaneció. Cuando finalmente despertó, estaba de nuevo en el bosque. El aire frío de la madrugada lo envolvía, y el sonido del viento entre los árboles le resultaba extraño, pero al mismo tiempo familiar. Estaba vivo. De alguna manera, había regresado al mundo que había conocido. Pero algo había cambiado. Algo en su mirada. Algo en su ser. Se sentía vacío. No en el sentido físico, sino en su alma. Su reflejo ya no era el mismo. Ya no tenía miedo, pero tampoco tenía nada. La oscuridad lo había consumido, pero lo había liberado también. Su ser, su esencia, ahora pertenecía a Baba Yaga. Al principio, los aldeanos no notaron nada raro. Alexei regresó a su vida de leñador, pero pronto comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Las sombras parecían seguirlo, y por las noches, a menudo escuchaban susurros provenientes del bosque. Algunos afirmaban que lo vieron caminar hacia el mismo claro donde había encontrado la casa con patas de gallina, y otros murmuraban que jamás volvió a ser el mismo hombre. La historia de Alexei terminó allí, pero no el poder de Baba Yaga. A medida que los años pasaban, los aldeanos comenzaron a darse cuenta de que había algo más en las sombras del bosque, algo que los acechaba. A veces, se decía que el aire se volvía más denso, que las huellas de los viajeros desaparecían sin razón aparente. Nadie sabía si Alexei había pagado el precio por su libertad o si ahora formaba parte de la oscura colección de almas que Baba Yaga había reunido a lo largo de los siglos. Los relatos de esa época se convirtieron en leyendas. Historias contadas con miedo y susurros. Historias que, aunque podrían haber sido desmentidas por algunos, nunca dejaron de rondar en las mentes de los aldeanos. Nadie se atrevió a adentrarse demasiado en el bosque, y mucho menos a buscar la casa con patas de gallina. Porque, como bien sabían, cuando te adentras en los dominios de Baba Yaga, no hay regreso, solo un precio que siempre se paga. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.